¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, nos sostenga, inspire nuestras obras, para que todas ellas broten de ti como de su fuente y tiendan a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifica. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la sesión anterior que tuvimos, hablamos del problema de la verdad. Recuerdan que tuvimos acá una discusión un poquito acalorada sobre la verdad. Pues hoy les propongo un texto de literatura que trata este sujeto. Se llama Número 0 de Umberto Eco. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? Número 0 de Umberto Eco. ¿Alguien sabe quién es Umberto Eco? Yo sé quién es Umberto Eco, yo lo he leído en alguna época muy lejana de mi vida, pero la verdad no es un estilo que me complazca mucho. Yo prefiero Aristóteles, Platón y todo el resto. Listo, Umberto Eco. Umberto Eco es un italiano y se hizo muy famoso por un libro que escribe, que se llama En nombre de la rosa. Es su libro más célebre. Humberto Eco tiene un pensamiento, ¿cómo de decirlo?, muy filoso, muy espinudo. Y entonces su última obra, su última novela, casi que su testamento espiritual, se llama Número 0. ¿Número 0 qué es? Es una obra narrativa, es decir, que es una novela, no es un escrito propiamente filosófico, sino que es una obra de literatura que es publicada en el 2015. Es una obra muy breve, pero es muy ácida. ¿Me entienden la expresión ácida? Es decir, es muy fuerte con lo que dice. O sea, siempre uno tiene que leer entre líneas lo que quiere decir Umberto Eco. ¿Y en dónde está ambientada este texto? Está ambientada en el Milán, en Italia, en 1992. ¿Qué pasa en 1992 en Italia? ¿Alguien recuerda? Estamos en toda la crisis política italiana. Corrupción, mafia, manipulación mediática. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Umberto Eco vive ese momento y después relata lo que él vivió en Número 0. ¿Pero qué hace? Eco le hace énfasis a los signos, a la mentira y a la interpretación. ¿Qué hace Eco? Eco se hace una pregunta: ¿cómo se construye la realidad? ¿Cómo se construye la realidad? Es la pregunta que está en el telón de fondo en Número 0. Esa es la pregunta que, aunque es una obra literaria, él quiere responder. Nosotros, ¿cómo construimos la realidad? Y entonces es muy filosa esa pregunta. ¿Por qué hace esto? Es muy filosa esa pregunta, porque la realidad se construye o la realidad se nos da. ¿Se nos da? Se nos da. Pero todo el mundo no piensa eso. Por ejemplo, la teoría de los acuerdos políticos dicen que nosotros entramos en consensos. Pero bueno, yo acá simplemente tiro la bomba y quito la mano. Pero entonces, ¿nosotros construimos la realidad o nosotros la realidad que se nos es dada la tomamos? Porque ¿qué hay detrás? De fondo está el problema de la verdad. Porque una cosa es construir, porque parte de mis presupuestos, yo soy el que decido cómo construyo, y otra cosa es que la realidad se me es dada, es decir, que me es impuesta y que yo tengo que asociarme a esa realidad. Me
Me hago entender en la diferencia que yo quiero hacerles como caer en cuenta. Entonces, Humberto Eco se hace esa pregunta. ¿Nosotros construimos la realidad o nosotros vivimos la realidad? Entonces, Eco, internamente en el libro, nos da una respuesta, que nosotros construimos la realidad. Que yo estoy de acuerdo, porque las cosas uno las puede construir como uno quiera, no como están ahí. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Turia parcialmente, porque volvemos a la discusión de la sesión anterior. ¿La verdad es objetiva o la verdad es subjetiva? Ven que dependiendo de eso uno toma una posición u otra. Entonces les voy a contar esto. Haciendo una traslación entre la verdad y la realidad, son dos cosas distintas. La realidad es más o menos lo que es construido y se da, y hay algo que puede escapar, pero que también es real, ¿cierto? Pero la verdad es una pregunta de otro orden y muy compleja para que no tratemos de resolverla aquí. A ver, Dios, por ejemplo, la religión católica, es por eso que es también muy interesante a mi modo de ver, es que ella aporta una verdad muy importante, cosa que otras filosofías hacen de otras maneras, pero la verdad que propone la religión católica, por mi experiencia, no es que haya leído mucho de eso, sino es que es una verdad como que nos sobrepasa y que también nos, o sea, está como justo en el límite, en la armonía ideal. yo no estaría de acuerdo con usted. ¿Por qué? A ver, también es mi posición, ¿cierto? En la filosofía también hay posiciones. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la distinción entre verdad y realidad que hace usted? Porque si usted afirma eso, usted está afirmando el relativismo. Y aquí, pues a lo menos yo no estoy de acuerdo con el relativismo, porque tiene sus problemas. Y además las definiciones clásicas de verdad siempre están ligadas a la percepción de la realidad. Por ejemplo, ¿qué dice Aristóteles de qué es la verdad? La verdad es la unión cognitiva entre lo que yo percibo y lo que yo pienso. Esa unión entre lo que yo percibo y lo que yo creo se llama verdad en Aristóteles, por ejemplo. Entonces miren que, por ejemplo, Aristóteles hace una unión de la categoría de realidad con la categoría de verdad. Pero bueno, vuelvo y les digo, yo no estoy de acuerdo con el relativismo. Por eso yo me afilio a esa definición de verdad. Pero eso también depende de la posición de uno. Otra persona me puede decir, es diferente lo que usted piensa de lo que usted experimenta. Ese es el problema de los noúmenos, que después será un grande problema, por ejemplo, en la filosofía kantiana. ¿La verdad es objetiva o la verdad no es objetiva? Entonces, sigamos. Entonces, ¿cuál es el argumento o qué hace Humberto Eco en número 0? Miren la historia, es una historia muy interesante. Un grupo de periodistas fracasados es contratado para crear un periódico que se llama Domani. Es un periódico italiano. Pero acá hay un detalle fascinante. Miren el detalle. El periódico no va a existir. Entonces, solo va a elaborar números 0. ¿Qué significa un número 0 en una edición de un libro o de un periódico? ¿Alguien sabe qué es un número 0? Una edición Única. no es única, una edición de prueba. De prueba. Eso es lo que significa un número 0. ¿Y para qué este grupo de periodistas solo van a hacer números ceros? Para una cosa muy interesante, para hacer chantajes políticos y empresariales. ¿Por qué? Porque usted llega y le manda el número 0 al periodista, al político y le dice, mire, si usted no hace tal cosa, yo publico esta noticia. Esa es la trama del periódico Domani.
que propone Umberto Eco. Entonces, ¿cuál es la clave interpretativa que yo le sugiero respecto a número cero? El periódico no tiene como objetivo informar, sino que tiene como objetivo amenazar, chantajear. Amenaza con informar algo que no necesariamente tiene que ser cierto o puede que sí sea verdad. Pero miren el argumento tan punzante. ¿Será que la verdad es un mecanismo de chantaje? ¿Será que informar es un método de chantaje y de opresión? Miren, la reflexión contemporánea, ¿quién dice que tiene el poder? ¿El que tiene plata o el que tiene la información? En el mundo moderno, en el nuestro, nosotros decimos que el que tiene la información es el que tiene el poder. Quien tiene la información tiene el poder, decimos nosotros. Nosotros ahora no pensamos que el que tiene poder es el que tiene plata, sino el que tiene acceso a la información. A información que nosotros llamamos privilegiada o clasificada. Eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, miren, Eco, tan interesante es lo que propone. Pero ¿cuál es la tesis central de número cero? Miren esto tan complicado y que nos puede afectar a todos. La verdad no importa. ¿Qué importa? El efecto que crea esa información. Miren que nosotros hoy nos movemos en medio de algo que llamamos las fake news, las noticias falsas. ¿La información importa? No, sino lo que se genera en torno a esa información. Y de ahí nosotros deberíamos de hacernos una pregunta. ¿Cómo hago yo para saber si la información que estoy consumiendo es verdadera o es falsa? Que lo único que quiere es generar una explosión mediática y no hacer una verdadera información. Entonces, Eco plantea algo que es muy incómodo. No hace falta mentir, basta con manipular la verdad. Qué complejo eso. En el mundo de hoy ni siquiera hay que mentir, hay que manipular una verdad, hay que amañarla al modo en que yo pienso, creo, siento, experimento. Entonces, ¿qué mecanismos usa alguien que manipula la verdad? Por ejemplo, ¿qué hace el periódico Domani? Primero, hace una selección interesada de datos. No dice toda la verdad, dice parcialmente la verdad. Toma los datos que le interesa. Segundo, el periódico tiene títulos ambiguos. Dice algo el título, pero no necesariamente eso es lo que dice el contenido. Entonces es un título ambiguo. Y pensemos nosotros, ¿cuántas veces uno se queda solo con el titular de la noticia, del periódico, y uno no lee todo el contenido? Puede ser un título ambiguo. Pues eso mismo hace Domani. También tiene insinuaciones sin afirmar, lo que nosotros llamamos contenido subliminal. Entre líneas dice algo, ¿lo afirma? No, pero si uno lee entre líneas, uno lo entiende. Y lo otro es que hay una construcción desde la sospecha. Entonces, la crítica que hace Eco es: el periodismo se vuelve en una tecnología del poder y no en una tecnología de la verdad. Qué complejo eso. Entonces, el concepto clave es que la realidad nos puede ser manipulada. La realidad puede ser manipulada dependiendo de quién la ofrezca. Y aquí aparece el Eco, que es semiólogo. Ustedes saben que es un semiólogo. Estudia los rasgos lingüísticos.
Es un experto en palabras, en una expresión sencilla. Un semiólogo es un estudioso grande de todas las palabras, de su origen, de su historia, de sus transformaciones, de sus cambios, hace comparaciones de una lengua a otra. Eso es un semiólogo. Eco es un semiólogo de origen, de profesión. Y entonces, ¿el qué está diciendo? Él ya había trabajado esta idea de que los signos pueden interpretarse de múltiples formas, o lo que él llama la decodificación aberrante. Y entonces, ¿qué dice Eco con esta novela? No hay hechos, hay interpretaciones estratégicas de los hechos. No es lo mismo. No es lo mismo un hecho que una interpretación de un hecho. ¿Por qué? Porque cuando yo narro un hecho, yo soy objetivo. Cuando yo hago una interpretación, soy subjetivo. Yo meto la mano, yo doy mi pensar. Entonces él está haciendo una crítica al periodismo diciendo, ¿el periodismo narra hechos o narra interpretaciones? Qué complejo eso. Y peor aún, la interpretación precede al hecho. Yo puedo hacer suposiciones. Hay unos personajes fracasados pero lúcidos en esta obra. Todos son periodistas mediocres, pero no son tontos. Esto es fundamentalmente existencial. No son héroes, no creen en la verdad, pero saben salirle al juego del poder. Es decir, saben manipular. Y el protagonista, Colonna, se sabe un perdedor, acepta participar en la mentira, pero mantiene una distancia irónica. Es un representante de un intelectual cansado del mundo. En ocasiones nosotros tenemos una participación distante, pero apremiante en las mentiras. Les pongo un caso. Yo sé que algo es mentira, pero tampoco hago algo para decir que eso es mentira. Entonces yo hago una participación formal en ese hecho. Eso es lo que en el yo pecador se llama omisión. Yo sé que eso es mentira, pero yo tampoco hago algo para decir que eso es mentira. Uno puede hacer que una mentira se convierta en una verdad. Ese es un principio que se propone, que una mentira repetida n cantidad de veces se convierte en una verdad. ¿Por qué? Por la repetición. Y si yo no interrumpo el ciclo, entonces yo soy partícipe de esa mentira. ¿Cuántas veces nosotros somos partícipes de mentiras y no decimos nada para defender la verdad? Lo que sí es. Los silencios también nos los cobran. Y entonces, uno de estos personajes hace teorías conspirativas. ¿Y para qué uno hace teorías conspirativas? Uno hace teorías conspirativas primero para reinterpretar hechos, o segundo, para que todo quede en sospecha. El problema de las teorías conspiracionistas es que deja en entredicho la verdad. La deja como con una sombra de mentira. Aunque no dice que es mentira, la deja con una sombra de mentira, como con una sombra de misterio, llamémoslo así. Entonces, ¿cuál es el problema de las teorías conspiracionistas? Que indirectamente dice que la verdad es imposible de detenerse, que uno no puede entrar a la verdad. Y entramos en el problema del relativismo. Esto que escribe Eco anticipa perfectamente lo que nosotros vivimos hoy. Noticias falsas, teorías conspiracionistas o las desconfianzas radicales en las instituciones.
¿Por qué a todo le ponemos el sesgo de la verdad? Padre, ¿qué definición tiene la verdad? ¿Qué es la verdad? Ya hice la definición ahorita. Yo me quedo con la definición de Aristóteles, que es la unión entre lo que yo percibo y lo que yo creo. Es la unión de esas dos cosas, de la realidad y lo que yo creo. Cuando se hace esa unión, se produce la verdad. Porque yo soy defensor de que verdad y realidad es lo mismo. Y realidad, verdad y realidad es lo mismo. Porque si no, uno cae en el problema del relativismo, de que uno no puede acceder verdaderamente a la verdad. ¿Qué está haciendo él? Él está haciendo una crítica al periodismo, pero no solo al periodismo. Todos de algún modo comunicamos, en grande o en pequeña escala. ¿Y qué está diciendo él? Que uno puede tener un manual o uno puede convertirse en un objeto de manipulación. Entonces, por ejemplo, él muestra técnicas de cómo no hacer periodismo. Es lo que está haciendo es eso. Un manual del antiperiodismo. ¿Cómo no se hace periodismo? Entonces, por ejemplo, dice él, primero, publicar lo que podría pasar. Uno puede comenzar a creer en cosas que podrían pasar, la probabilidad, pero pasaron. Y eso en términos psicológicos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que podría pasar? Ansiedad. La ansiedad es lo que podría pasar. Segundo, sugerir sin afirmar. Es decir, ir impulsando ciertas ideas, pero sin decir que son verdad. Eso es lo que se llama en términos modernos las ideologías. Las ideologías siempre comienzan como sugerencias, pero que en un momento se convierten en ismos, en teorías radicales. Tercero, crear miedo para generar atención. Y cuarto, construir enemigos ficticios, no reales. Considerar al otro enemigo sin que necesariamente sea enemigo. Entonces, él acá que está diciendo, el mundo lo fabricamos, lo construimos o la realidad se nos da. Ven que él está intentando hacer una defensa de que nosotros construimos el mundo, no de que el mundo es real. Pero entonces hagámonos la pregunta nosotros. ¿Nosotros construimos el mundo o nosotros dejamos que el mundo nos diga algo? Pero hay una crítica sutil, pero muy profunda en lo que él propone. ¿Dónde nos estamos alimentando nosotros de la verdad? Pero, Nos estamos alimentando del cero. sí, o sea, en la lógica de Eco, entonces está diciendo, o estamos viviendo de los números ceros, de los periódicos de prueba, o estamos viviendo de los números reales. Pero, ¿dónde nos estamos alimentando? Es que todos los árboles no dan sombra. Todos los árboles no dan sombra. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿dónde me estoy alimentando yo? Yo estoy pasando por el filtro de la verdad, lo que yo digo que es verdad. Porque dice que esto es un periódico o porque dice que esto es un libro, yo lo tomo por verdad. ¿Dónde tengo yo el sesgo de la criticidad? Lo que en los colegios nos insistían tanto, la lectura crítica. Nosotros estamos leyendo con crítica lo que leemos. O nosotros nos lo tragamos entero, pues hablando así muy coloquialmente. ¿Recuerdan lo que hablamos la sesión anterior sobre la verdad? O sea, ¿quién me está alimentando el oído a mí? Y si es un buen lugar para yo alimentarlo. Porque es que de lo que nos alimentamos, de eso vivimos.
Si uno come peras y manzanas, pues eso es lo que tiene el cuerpo. Entonces después el cuerpo no va a tener proteínas. Pues, pero ¿cómo va a tener proteínas si vos no le das carne? ¿Cierto? Nosotros donde nos estamos alimentando de lo que llamamos verdad. Y si lo estamos pasando por el filtro de la verdad. O sea, sí nos estamos preguntando si eso sí es verdad. La novela tiene una profunda dimensión antropológica. Está haciéndole una crítica al hombre muy fuerte, que el hombre moderno no es capaz de acceder a la verdad, no porque la verdad no exista, sino porque el hombre no juzga en su cabeza si es verdad o no, sino que lo asume como verdad. Pero también dice otra cosa, que nosotros dependemos de los relatos que otro nos narra y que eso nos hace muy vulnerables a la manipulación. Esto es lo que en filosofía se llama la época posmoderna. El posmodernismo es eso. Recuerda mucho como la época del COVID, cuando empezó esa época de la conspiración y todas esas mentiras que crearon como un mundo paralelo, ¿cierto? A ver, yo acá voy a ser de abogado del diablo. Voy a ser o sea, pero es como para que miremos otro punto de vista. Esto que voy a decir es de abogado del diablo. Quiere decir que yo simplemente les voy a mostrar otra cara, que no es lo que yo creo, pero que les voy a mostrar la otra cara. Yo no creo que el COVID haya sido creado por un grupo de personas. A ver, eso sería un fatalismo antropológico. O sea, ¿cómo otra persona va a hacer un plan maquiavélico para matar muchas personas? Pues a mí eso me haría entrar en una angustia existencial profunda. Es decir, otro quiere matar a otra centenar de personas que ni siquiera conoce y que incluso puede afectar a los de él. O sea, yo no creo eso. Pero piensen en el otro lado, en la teoría conspiracionista. ¿Y si sí lo crearon? ¿Cierto? O sea, yo no creo eso. Pero la teoría conspiracionista, ¿qué hace? Nos hace entrar en el sesgo de la duda. En el sesgo de la duda. No existe la verdad. Eso es profundamente difícil. Eso es profundamente duro. O sea, a mí no me cabría en la cabeza, pues. Pero vuelvo y digo, es mi posición, ustedes pueden pensar otra cosa. Pero para mí sería un deterioro, un declive antropológico decir que hay alguien que quiera asesinar a otras personas. Pero entonces ahora hagamos un cambio aquí en esta partecita y pasemos de la parte antropológica a la parte teológica. Si la verdad se toma, se abstrae de interpretaciones, entonces metemos en crisis un concepto teológico esencial que se llama revelación. Entonces, ¿lo que Dios nos reveló es objetivo o es subjetivo? Lo que Dios nos reveló fue la verdad, o quien escribió, el hagiógrafo, nos dijo una interpretación o nos dijo la verdad. ¿Ven el problema de esta pregunta en el campo teológico? Porque, a ver, lógicamente yo acá estoy utilizando una metáfora, una idea de un libro que es número 0 para decir, los autores bíblicos hicieron una interpretación de lo que Dios les dijo o nos contaron lo que Dios quiso. ¿Ven el problema en el que nos metemos si uno cree, por ejemplo, en las teorías relativistas? O si uno afirma que la verdad y la realidad se construye. Pues yo acá lo único que les estoy haciendo es como ampliando el campo, ¿cierto? Pero ven el problema en el que nos meteríamos en teología si afirmamos que el mundo es un constructo. Estamos diciendo que Dios, en su palabra, que nosotros creemos que es verdad, vuelvo y reafirmo, desde la teología nosotros decimos que Dios nos dijo la verdad. Si nosotros afirmamos que esto es la verdad se construye, estaríamos diciendo que Dios nos dio, bueno, que Dios no, que los escribanos, que los autores sagrados nos dieron interpretaciones de la realidad. ¿Ven tan complicado eso? Nos meteríamos
en el gran lío de la teología. Porque entonces, si es una interpretación de la realidad la Biblia, entonces no estamos teniendo la palabra de Dios, sino la palabra de un hombre. Ven la complejidad del problema, pero vuelvo y afirmo, nosotros creemos que ahí está la verdad y que los escribas, o que más bien los agiógrafos, escribieron lo que Dios quería, con métodos humanos, de modos humanos, pero que nos dijeron lo que Dios quería. Exactamente, con inspiración divina, pero que nos dijeron lo que Dios nos quería decir. Es por el lado, ¿qué lugar ocupa la inspiración, el espíritu? Ese es un tema para después. No, o sea, después de esta parte de la filosofía, sigue toda la afirmación del catecismo sobre la revelación. Entonces hoy no les voy a responder esa pregunta, después la respondemos. Listo. Pero entonces es eso. ¿Ven en el problema en que nos metemos en teologías y decimos que la verdad se construye? Es un problema muy grave. Eco, sin decirlo expresamente, deja abierta una tensión. O todo es interpretación, o existe una palabra que no es manipulable y que es objetiva. ¿Todo se puede manipular o no? Dejo la pregunta y cada uno la reflexiona. Existe entonces una lectura cristiana muy fuerte aquí, porque decimos, ¿qué afirmamos nosotros? Cristo mismo dice que Él es la verdad, el camino y la vida. ¿Recuerdan esa expresión del Evangelio de Juan? Jesús se autodefine como la verdad. Entonces nosotros hacemos una afirmación tácita de que Cristo es una verdad no manipulable y que frente a una palabra mediática manipulable, Él es la verdad que la contrarresta. Miren otra expresión de la Escritura: la verdad los hará libres. Pero una verdad manipulada, ¿nos hace libres o nos hace esclavos? Espera. Cuando la verdad se construye, se le pierde objetividad a la verdad. Exactamente. Eso es lo que estoy intentando que nosotros entremos acá. Un espíritu libre, un espíritu, ¿cómo es que? Se me va a trabar. Un espíritu santo es libre. Algo así dice San Lucas en una de sus palabras. No la recuerdo, pero es eso. Entonces, parafraseando el espíritu del libro de Eco, no vivimos en la mentira. Si hacemos una afirmación, vivimos en la administración estratégica de la verdad. Y no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad?, vivir en la mentira que vivir en una verdad parcializada. ¿Ven la importancia del juicio crítico para no quedarse con una verdad a medias? Si hacemos una lectura espiritual de esto, pues que es nuestro cometido, está haciendo una crítica también Eco en su novela con una pregunta. ¿Qué pasa cuando la palabra deja de ser un lugar de la verdad? Pero es que hagámonos la pregunta a nosotros mismos. ¿Nuestras palabras son verdaderas? ¿O le hemos dejado lugar a la mentira o a la mutilación limitada, digámoslo así, de la verdad? Porque uno también puede decir una verdad parcial, a medias. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Que la palabra no revela, que es lo que nosotros pensamos como cristianos, que la palabra revela. Entonces la palabra no revela, sino que manipula. Que la verdad no une, sino que la palabra, divide y confunde. Que la palabra no salva, sino que la palabra controla. Entonces, ¿cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son nuestras palabras? Es al final lo que tenemos que hacer. Porque nosotros, como
cristianos católicos tenemos un contraste espiritual diferente. ¿Qué decimos nosotros? Por ejemplo, en el libro del Génesis, que la palabra crea. ¿Qué decimos como cristianos? Que la palabra revela, los profetas. Pero no solo eso, que la palabra se hace carne, que se hace buena noticia. Nuestras palabras están siendo así. O nuestras palabras simulan la verdad como hace número 0. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Será que nuestras palabras no dejan que el logos se haga carne? Recuerden esa expresión tan linda del Evangelio de Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Mis palabras, mis logos, están dejando que Dios se haga carne, se haga hombre. O mis palabras están mutilando a Jesús. ¿Ven lo profundo de esto? Esto es muy profundo. Otra cosa, cuando las palabras son vacías, ¿qué sucede? No hay confianza, no hay comunión, no hay revelación. Entonces, ¿qué pasa? La sospecha se vuelve en la manera de vivir. Uno todo el tiempo vive en desconfianza. Todo el tiempo uno dice, ¿y si será que esto es verdad? Todos necesitamos llegar, haciendo acá una alegoría, todos necesitamos llegar a Ítaca. ¿Saben qué es Ítaca? Si no saben, ¿saben qué es Ítaca? No saben qué es Ítaca. Ítaca es una de las novelas, o de una de las, ¿cómo decirlo así? Una novela clásica, llamémosla así. Ítaca, con tilde en la I, Ítaca. Que es el regreso de un héroe después de una guerra, vuelve a su casa. Y entonces de regreso, él transita por el mar y llega a Ítaca. Todos necesitamos un Ítaca, utilizando es una manera de decir, una expresión, que todos necesitamos un puerto seguro, donde nosotros no nos preguntemos si esto es verdad o no. Nosotros ya encontramos ese puerto seguro, en el cual no nos preguntamos si es verdad o es mentira. Todos necesitamos un lugar donde descansar después de la batalla de la verdad, un lugar donde uno no se pregunte, ¿y esto es verdad o no? Mi deseo para ustedes y para conmigo es que Jesús sea nuestro Ítaca, que Dios sea nuestro Ítaca, el lugar seguro donde uno no se esté cuestionando y esto es verdad o no. Pero preguntémonos con sinceridad. Yo sí creo que Dios me está diciendo la verdad, porque uno puede aparentar creer en la verdad, pero aparentar. Uno puede venir todos los días a misa, uno puede ser sacerdote y aparentar que Jesús le dice la verdad, pero que en el fondo uno no cree en ello. Entonces, eso hace parte de nuestra existencia, o sea, eso está en el mundo de las posibilidades. Jesús está haciendo eso para nosotros. Este número 0 es de Umberto Eco. Ítaca es de la Odisea, el mismo de la Odisea, que es... Ahorita lo buscamos. ¿Quién es el autor de Ítaca? Pues no, el libro no se llama Ítaca, el libro se llama La Ilíada y la Odisea. Homero, muy bien, gracias. Homero, sí, es Homero, sí. Sí, eso se encuentra en la Ilíada. Ítaca, que es el regreso, es de Homero. ¿Perdón? Ítaca, o viaje a Ítaca. Pero el mito de Ítaca o la narración de Ítaca se encuentra en esa obra de Homero, que después se les ha dado muchas interpretaciones. Hay unas poesías bellísimas sobre Ítaca, pero es un libro clásico, es de la época griega, es de los primeros libros que nosotros tenemos. Pues yo no me acuerdo de qué época es Homero. ¿Alguien puede escribir? ¿Alguien puede buscar Homero de qué época es para ser más exacto?
Sí, él tiene que ser antes de Cristo, pero yo no me acuerdo exactamente. Espere que... Es literatura griega, sí. Pero esperen que por acá están buscando, por ejemplo, eso es muy lindo, o sea, todos necesitamos un Ítaca, es un lugar... Espera. Época oscura griega, aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo. Sí, es decir, que es antes de los filósofos, de los grandes filósofos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Entonces, es una literatura muy interesante, si alguien la puede leer, es muy interesante. Yo he notado que la fusión de dos verdades distintas dan una verdad real. Es decir, por ejemplo, la revista Semana da una verdad y la Voz Proletaria da una verdad. Entonces uno saca la conclusión de las dos partes. Eso es muy difícil de afirmar, porque la verdad es parcializada. Solo dejo la pregunta. Sí, la verdad nos llega por partes, yo no sé. Por eso. Entonces, ¿qué está haciendo como crítica sutil este hombre? Que uno puede al final de su vida llegar a no creer en nada, creer que nada es verdad. Y eso sería una grande tristeza. Es uno creer que no hay un puerto seguro y mirar todo con desconfianza. Pero tampoco uno puede ser tan iluso de creer que todo es verdad. Eso sería también muy iluso de nuestra parte, creer que todo es verdad. Sí, o sea, ni uno puede vivir como en un vacío de que no existe la verdad, pero uno tampoco puede ser ingenuo de creer que todos los sitios le dan la verdad. Es eso. En este libro hace una lectura casi que profética y dice que el periódico Domani no informa, sino que amenaza con narrar. Nosotros manipulamos con nuestra palabra. Si uno se puede convertir en un manipulador de la palabra con los demás. Si tú no haces esto, yo digo esto. Eso no solo lo hacen los periódicos, eso también lo podemos hacer nosotros. ¿Sí? Uno también se puede convertir en un manipulador por las palabras. Y el mal no necesita destruir la verdad. Basta con volver a la verdad irrelevante. Es la verdad, pero nadie le presta atención. Nadie cree que esa es la verdad. ¿Está diciendo mentiras? No, pero no es trascendente. En nuestra Semana Santa vamos a vivir eso. Cuando Jesús dialoga con Pilatos, que estaba cascado, ya le habían dado de todo, le dice, ¿y qué es la verdad? Le pregunta Pilatos a él. Pero no hay respuesta. No hay respuesta. Otra cosa es, nosotros siempre estamos necesitados del sentido. Pero cuando uno no encuentra sentido, uno puede caer en un fenómeno, llamémoslo así, en una dinámica psicológica que es el de inventar la realidad. Sí, o sea, uno si no encuentra una verdad, uno puede comenzar a crear una verdad en su cabeza. Por eso es que todos necesitamos un lugar seguro donde no haya que estar preguntándose, ¿y esto será verdad? Uno a todo el mundo no lo puede escuchar. Uno a todo el mundo no lo puede escuchar, porque no todo el mundo le transmite la verdad. No todo el mundo, uno tiene que tener un sentido crítico. La mente no tolera los vacíos de sentido, sino que a nosotros también nos puede pasar que una mentira coherente se vuelva en una verdad fragmentada. Hay mentiras tan bien hechas que uno cree que es verdad, pero entonces porque está bien hecha es una verdad. No es una verdad. Entonces ahí es donde le toca a uno ser sutil en la manera en que escucha. A uno no puede ser un crítico pasivo, uno tiene que ser un crítico activo. Uno le toca ser consciente y no resignado. Uno no se puede resignar a que la verdad no existe. A uno le toca ser consciente.
Qué pereza uno creer que siempre es engañado, porque uno se puede volver en un cómplice cansado. Y a uno se le puede pasar en la vida también, que el hombre posmoderno, como se llama ahora, que yo no considero que exista la posmodernidad, pero hay autores que sí, nos hacen llegar a una grande crítica. La verdad no es estable, todo es interpretación. Y eso lo hace caer a uno en una angustia. La verdad no existe, dicen muchos hoy. Eso le hace entrar a uno en una crisis. Si la verdad no existe, entonces ¿qué nos queda a nosotros? Y entonces también, pero también eso nos hace entrar en otra crítica, y es: la autoridad no es confiable. La autoridad que usted ponga no es confiable, porque todo tiende a ser manipulado. Esa es otra crítica sutil, otra idea que nos meten en los oídos. O la otra es una inocencia de que nada debe ser sospechado. Y yo creo que si uno hace esto, uno tiene una imagen antropológica muy triste. Y es que el hombre ya no es un buscador de la verdad, sino un analista de discursos. No es lo mismo. No es lo mismo ser un analista de discursos que un buscador de la verdad. Porque el buscador de la verdad tiene un deseo en su corazón de encontrar una verdad y sabe que la va a encontrar. Un analista de discursos lo único que hace es quedarse con lo que otro dice y juzgarlo, pero no saca, como diría Séneca, agua de su propio pozo. Padre, es que me queda la inquietud. Esto es a nivel de las ciencias humanas y concretamente estamos hablando de lo que nosotros profesamos y creemos que es Dios, pero dentro de las ciencias naturales, la física, la química, todo eso tiene una verdad que yo digo en el fondo el hombre la construye, pero es que la descubrió porque estaba ahí, porque todo es perfecto y el Dios, en todo lo que el hombre descubre, ahí está Dios, ¿cierto? Entonces, ahí no podríamos, sí se podría hablar como en la medida que la ciencia avanza y crece, entonces la verdad o se va desechando o se construyen nuevas verdades. A ver, ahí también nos metemos en otro tema que es bíblico también. Se los menciono, pero no lo profundizo, después lo profundizamos. La verdad es progresiva en la Escritura. Uno hace esa afirmación teológica. La verdad en la Escritura es progresiva. En la Escritura eso es posible afirmarlo, y en las ciencias también. No es lo mismo la imagen de Dios en algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en la progresión nosotros también tenemos amplitud de pensamiento. Pero entonces usted me va a decir, entonces la Biblia no dice la verdad, porque al inicio no tiene unas concepciones que después sí. No, la verdad es progresiva porque la verdad también camina con el género humano. Dios también se va revelando progresivamente. Exactamente, de ahí el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a uno le toca, hay un concepto muy lindo de von Balthasar, un grande teólogo, que dice que la verdad es sinfónica. Es una bella imagen para decir qué pasa cuando un instrumento no suena en una orquesta. Falta algo, está incompleta. Entonces a uno, para leer la Escritura, por ejemplo, y uno no caer en el peligro de decir que la verdad no nos ha sido dada, ¿qué le toca a uno hacer? Hacer una lectura completa, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Porque si uno hace una lectura parcializada, uno se queda con una visión parcializada, una visión mutilada. La verdad nos ha sido develada, y en Dios también esa afirmación es posible en cuanto a la revelación de la Biblia. La verdad es progresiva, pero es sinfónica, porque Dios ya nos ha revelado la verdad completa. Uno nunca puede decir que Dios no nos ha dicho todo lo que queramos. Y acá hago una acotación respecto a las revelaciones privadas. ¿Los cristianos estamos obligados a creer en las revelaciones privadas? No,
no estamos obligados. ¿Por qué? Porque la verdad ya nos ha sido dada. ¿En quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios que se ha hecho hombre. Es decir, que Él ya nos lo ha dicho todo, porque Él es verdaderamente Dios. ¿Cierto? Pero, ya en Dios nos lo ha dicho todo. Las revelaciones privadas nunca pueden contradecir la verdad revelada en Cristo. Recuerden, por ejemplo, esas expresiones bellas de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Quién es Jesús en el Evangelio de Juan? ¿Alguien sabe? No. Eso es en la primera carta de Juan, no en el Evangelio. Dios es amor, es en la primera carta de Juan, pero no en el Evangelio. ¿Es el verbo? Sí, Dios es el verbo, pero dice San Juan que Jesús es el revelador del Padre, porque Él no dice nada que el Padre no le haya dicho. Jesús es el revelador. A ver, sí, utilizando un término que no es el más acertado, pero Jesús es el comunicador del Padre. O sea, utilizando un término más. Exactamente. Jesús es el comunicador. Jesús nos dice quién es el Padre. Viene de Él, es el Evangelio de hoy. Exactamente. Jesús hace la voluntad del Padre. Jesús nos dice cuál es la voluntad del Padre. Por eso es que los cristianos católicos no estamos obligados a creer en las revelaciones privadas. Todos entienden el concepto de revelación privada. ¿Saben qué es una revelación privada? Si alguien no sabe, dígalo. Una revelación privada es, por ejemplo, esta persona se le apareció Jesús y le dijo esto. ¿Los cristianos estamos obligados a creer en las revelaciones privadas? No, uno se puede adherir a ellas si quiere. Uno, ¿dónde está obligado a adherirse? A la verdad revelada en la Escritura. Uno está obligado. Es decir, ahí no hay un concepto de si yo quiero o no quiero. Ahí estoy obligado a adherirme a esa verdad. Pero en las revelaciones privadas, no. Entonces, para terminar, ya no nos preguntamos, ¿esto es verdad? Sino, ¿quién gana si esto se cree como verdadero? ¿Ven tan triste eso? Nosotros hay veces no nos preguntamos, bueno, de pronto nosotros sí, pero hay veces quien comunica no se pregunta si esto es verdad, sino, ¿y si con esto favorecemos a alguien? Aunque hundamos al que está diciendo la verdad. Es el problema de la semántica y es el problema de la comunicación. O sea, Eco está asumiendo que esto nos da una triple herida. En la dimensión espiritual, la palabra ya no es verdad. En la dimensión psicológica, ya no existe la confianza. Y en la dimensión antropológica, el hombre no es identitario, porque el hombre no tiene dónde asegurarse. Entonces es una crisis porque nos estamos fragmentando, porque es algo irónico y porque no le ofrece sentido. Eso es un número cero. Una obra existe o no se termina de existir porque se sigue construyendo. Eso es una lectura sincera. ¿Cómo estamos nosotros haciendo esta tarea? ¿Producimos discursos o recuperamos el peso de una palabra? Los cristianos no producimos discursos, porque eso sería una verdad subjetiva. Los cristianos recuperamos el peso de una palabra: Jesucristo. Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. Nosotros consideramos que en Jesús está la verdad absoluta. Entonces nosotros no somos creadores de discursos, sino que somos recuperadores de palabras. Eso es muy lindo. ¿Cuántas palabras nosotros de Jesús recuperamos? ¿O cuántas palabras de Jesús desechamos? Desechamos. Exactamente. O tergiversamos.
Ahí es la grande responsabilidad nuestra de la formación continua. Arrastran varios cristianos, tergiversando muchas partes de la Biblia. Entonces se la leen y la explican a su manera. Si el otro no tiene mucha firmeza, entonces creen ellos. Miren que el problema de la verdad también se da por el problema de la comunicación. Porque uno una verdad la puede mostrar como verdad, pero manipulándola. Para terminar, los dejo con una intuición de Tomás. Vamos a iniciar y a dejar iniciada la tercera vía de Santo Tomás. La tercera vía, sí. La tercera vía parte de la generación y de la corrupción y llega a Dios como el ser necesario a sí mismo, por sí mismo. Aunque con diversos criterios y a veces encontrados, muchos filósofos a lo largo de la historia han considerado esta demostración como la mejor. Ya vimos ¿cuál es la vía esencial para interpretar las otras? La primera. ¿Cuál es la primera? El motor inmóvil, el movimiento. Dicen que entendiendo la primera, que es el efecto de la causalidad, entendemos las otras. Pero muchos han defendido que la tercera vía es la mejor vía para comprobar la existencia de Dios. Hasta el punto de que dicen que la segunda y la cuarta alcanzarían el pleno valor solo a la luz de esta. Que solo cuando uno entiende en profundidad la tercera, entiende uno y saca valor de la segunda y de la cuarta vía. Ha ocurrido así porque se le considera como la prueba más universal desde el punto de partida. Sin embargo, esa pretendida universalidad se fundamenta en un equívoco concepto de contingencia, lo cual por supuesto no quiere decir que pruebe menos, sino únicamente que no es una vía metafísica por excelencia ni la más propia según la metafísica tomista. En la Summa Theologiae es pronunciada de esta manera. Tomás la enuncia así: la tercera vía parte del ente posible y necesario y puede formularse así: ente posible y necesario. ¿Ven la sutileza con la que Tomás llama a Dios? No lo llama ser, lo llama ente. Encontramos en el mundo algunas cosas que son posibles de ser y de no ser. ¿Qué está diciendo acá Tomás? Tomás está utilizando la categoría ser como una cualidad del ente. Ven que por eso no lo llama en esta tercera vía ser, sino ente. Porque ¿qué está cargando a la palabra ente? La categoría ser, es decir, existencia. Él está diciendo que hay un ente que es necesario siempre, que es el ser en sí mismo. Eso es lo que está diciendo Tomás. Y que hay otros entes que son no ser, es decir, que están en el mundo de la probabilidad, de la posibilidad de existir o no. Pero que hay un ente que una de sus categorías mismas es existir. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición sean siempre, puesto que lo que es posible de no ser, alguna vez no es. Miren este argumento tan maravilloso. Está diciendo, los que existen tuvieron siempre la posibilidad de no existir. Siempre tuvieron la posibilidad de no existir. Sí, pues, todas las cosas son posibles de no ser, alguna vez no existió nada. Pero si esto es verdad, tampoco existiría nada ahora, porque lo que no es no empieza a ser sino por algo que es. ¿Qué está diciendo? Estamos volviendo a las primeras lecciones de acá, que es la diferencia entre qué es más probable, que algo exista o que exista la nada. Es más probable que exista la nada. Es más probable que exista la nada. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Luego, si nada existió, fue posible que algo comenzara a ser y de este modo no existiera la nada, lo cual es evidentemente falso. Luego, no todos los entes son posibles, sino que debe existir alguno que sea necesario. Está haciendo una argumentación diciendo, si los entes existen, es porque hay un ente primero que existe.
Si no existiese ese ente, ¿qué seríamos hoy? Nada. Seríamos la nada. Es lo que está diciendo Santo Tomás. Pero todo ente necesario o tiene causa de necesidad en otro o no la tiene. No es posible proceder al infinito en los seres necesarios que tienen causa de su necesidad, como tampoco lo eran las causas eficientes, según se probó. En consecuencia, necesariamente debe existir algo que sea necesario por sí mismo, que no tenga la causa de su necesidad fuera de sí, sino que sea causa de la necesidad de los demás, al cual todos llaman Dios. Santo Tomás está haciendo una argumentación magnífica de cómo hay un ente que es el primero y que le da origen a todo. Que si ese ente no existiese, ¿qué existiría? La nada. Existiría la nada. Esta semana tuve dirección espiritual y mi director espiritual me dijo una frase hermosísima que se las comparto. Me dijo, toda la diversidad viene de la unidad. Dice, todo vino de una sola cosa, de un solo ente. Y de ahí viene la pluralidad. Para entender la pluralidad hay que entender el punto de unión. Nuestras divisiones internas, todas se pueden unir. No existe una falla multisistémica. Siempre existe una causa que genera todo. Si uno entendiese la causa existente en uno, la causa de división del corazón, uno resolvería todos los síntomas. Solo que nosotros no hemos entendido cuál es la causa única del corazón y nos perdemos ahí. Y así, con una versión poética para terminar, ¿qué tal si pensásemos que el Sahara puede florecer? También es una posibilidad. El Sahara también puede florecer. Esa es la posibilidad del que cree que el desierto, como el Sahara, se puede convertir en un lugar florido, en una grande arboleda. Eso es hermoso. Pensemos eso. Pongamos todo esto en Dios, que Él nos siga acompañando, nos siga sosteniendo, nos siga mostrando que Él es la verdad. Pidámosle a Dios que se convierta Él en el Ítaca del corazón, que nosotros encontremos en Él el puerto seguro de la vida, que no sigamos divagando de un lado a otro, sino que tengamos la certeza que en Él se reúnen las aspiraciones de nuestro corazón y que en Él todo se vuelve paz y certeza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.